¿Qué tal? En esta ocasión vamos a diseñar un resorte. Lo primero que debemos tomar en cuenta es el desplazamiento lineal que queremos que tenga nuestro resorte. En este ejercicio, el desplazamiento lineal va a ser de 10 milímetros. Siguiente, debemos de ver cómo va a estar trabajando el resorte, es decir, si va a tener una fuerza instalada o una precarga, o simplemente va a trabajar con la fuerza de operación. Bien, este resorte va a soportar una válvula. Esta válvula va a tener una masa de 1.11 gramos. Si multiplicamos 1.11 por la fuerza de gravedad, que es 9.81 metros sobre segundo cuadrado, y convertimos los kilogramos a gramos, vamos a obtener un peso de 0.0109 newton. Bien, ¿qué significa este peso? En este diagrama, que es el diagrama de operación de un resorte, la figura número 1, el primer resorte, es la longitud inicial sin que tenga ningún tipo de carga, es decir, la fuerza que se aplica es 0. El resorte número 2 tiene una fuerza aplicada F subíndice I, se llama fuerza de instalación o precarga, y el resorte va a tener una longitud L subíndice I. Y si restamos L0 menos LI, vamos a obtener una distancia Y subíndice I. El tercer resorte se le aplica una carga F. Esa carga F se llama fuerza de operación, fuerza de trabajo. Y este resorte tendrá una longitud L. Y la distancia de esta longitud L con respecto a la longitud inicial es Y. O también es la distancia YI más C. El último resorte tiene aplicada una carga hacia abajo FS. Se llama fuerza última. Es decir, es la fuerza cuando la longitud es última. Cuando ya todas las espiras están chocando. Esa longitud se llama LS. Y la distancia de la longitud LS con respecto a L0, que es el original, es la resta. L0 menos LS va a ser Y subíndice S. Bien, el peso que va a soportar el resorte, en este caso de la válvula, que ya lo calculamos, no es la fuerza de operación, es la fuerza de instalación o precarga, FI. Bien, siguiente. En esta fórmula tenemos K, que es la constante de elasticidad de un resorte. Y sabemos que por definición es una fuerza entre una distancia. Claramente son incrementos. En este caso, K es igual a F subíndice I entre Y subíndice I. FI es la fuerza de instalación. Si hacemos el incremento de esta fuerza con respecto a la inicial, que el inicial vale 0, me queda FI entre el cambio de longitud, que es L0 menos LI, que sería YI, con respecto a las cargas instaladas. Y también lo podemos hacer con respecto a la fuerza de operación, con respecto al original, es decir, esta fuerza F menos la fuerza inicial, que es 0, me queda F. Y abajo está dividida entre Y, que es la distancia L0, que es el original, menos L. Y tenemos la distancia Y. Bien, siguiente. Ya sabemos que Y, esta Y que está aquí, es la suma de YI más C. Entonces, Y es igual a YI más C. Bien, sustituimos eso en la ecuación que encontramos para la constante del resorte FI entre YI, y YI es YI más C. Y con esta igualdad vamos a despejar YI, que es la distancia de instalación. Y me queda Y igual a C entre F dividido por F subíndice I menos 1. Bien, la carga de trabajo F es de 8.2697. ¿Cómo se obtiene? La válvula tiene un área, ese área es el área de contacto. La presión con la que va a trabajar esta válvula es de 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y sabemos por fórmula que presión es igual a fuerza por unidad de área. Despejamos la fuerza y me queda de 8.2697 newtons. Donde el área para obtener esta fuerza es el área de contacto, donde se está aplicando toda la presión. Siguiente, encontramos los parámetros que definen la operación, es decir, YI, que ya lo tenemos despejado, sustituimos los datos y obtengo que vale 0.0132 milímetros.
Bien, con este dato ya puedo obtener la constante del resorte. Fi entre Y me queda 0.8259 newton sobre milímetros. Siguiente, obtenemos la deformación en la operación. En el diagrama es la variable y es F entre K. Despejamos de la fórmula K igual a F entre Y, despejamos Y y obtenemos F entre K. Y esto es igual, también como vimos, a Y más C. Sustituimos los datos y obtenemos 10.132 milímetros. Para el diseño de este resorte debemos tomar en cuenta otras condiciones. Esas condiciones son las siguientes. Primero, el material. ¿Qué tipo de material? En nuestro caso va a ser acero inoxidable A313, que también incluye 302, 304 y 316. ¿Por qué? Porque voy a estar trabajando con agua. La presión que se aplica es de agua. Bien, los extremos deben de ser a escuadra. El diámetro del alambre debe de ser de primera o de segunda. Bien, se va a tomar tal como se enrolla. El índice que debemos obtener debe de estar entre 4 y 12. El número de espiras activas debe de ser mayor a 3 pero menor o igual a 15. El factor de seguridad para la longitud sólida va a ser de 1.2. Los extremos son fijos apoyados en superficies planas. Bien, la característica lineal del resorte va a ser de 0.15, que es una linealidad robusta. Y se va a diseñar como un resorte libre, pero se encuentra confinado en una varilla por seguridad, es decir, solo para permitir el movimiento en el eje Y o vertical. Bien, los pasos que debemos de seguir para diseñar un resorte son los siguientes. En la figura tenemos el proceso para el diseño de un resorte. Primero, debemos de elegir un diámetro D. Este diámetro claramente no lo conozco y es lo que yo voy a obtener. Entonces lo que tenemos que hacer es colocar varios diámetros y de esos diámetros elegir el correcto en base a las condiciones que yo necesite. Primer paso, elegir un diámetro del resorte. Segundo, elegir cómo va a trabajar, sobre una varilla, libre o en un agujero. En este caso va a trabajar sobre una varilla. Entonces aplico la siguiente fórmula: cómo se arrolló o se deformó. Para obtener D va a ser igual diámetro de la varilla más diámetro del resorte más la holgura. Siguiente, encuentro C, que es el índice, después todas y cada una de estas variables, que es lo que me define en el diseño de un resorte. Vamos a hacerlo. Entonces, el diseño de este resorte, se tomaron varios diámetros para el alambre y al final se descartan las opciones. El diámetro que se escogió fue de 0.75 milímetros. Todos los cálculos que vamos a hacer a continuación es para este diámetro, que fue el seleccionado. Primero calculamos la resistencia última a la tensión de este material con la siguiente fórmula, donde los términos A y M se obtienen mediante datos experimentales y los obtenemos de la siguiente tabla. Alambre de acero inoxidable tipo 302. Bien, M va a valer 0.146 y la variable A vale 1867 megapascales por milímetro elevado a la M. Sustituimos estos valores en la fórmula anterior, colocamos el 1867 megapascales por milímetro elevado a la M entre diámetro a la M, que es 0.75 milímetros, que es el diámetro que se seleccionó, elevado a la M, que vimos que es 0.146, y obtengo 1947.087 megapascales. Siguiente, estimamos la resistencia a la cedencia por cortante. Para esto necesitamos aplicar la siguiente fórmula, y en esta fórmula tenemos un factor K subíndice SS.
Ese factor se obtiene mediante la teoría de la energía de distorsión, y para este caso, sin remoción de deformación, tenemos que vale 0.35. Es el valor recomendable. Sustituimos ese valor en la fórmula, que es K subíndice SS multiplicado por SUT, que lo acabamos de calcular, y obtenemos la resistencia a la excedencia por cortante de 681.4805 megapascales. Bien, siguiente. En nuestro caso el resorte se utilizará sobre una varilla. Aplicamos la siguiente fórmula, que es el diámetro va a ser igual a diámetro de la varilla más el diámetro del resorte más holgura. Bien, diámetro de la varilla va a ser de 8 milímetros, el diámetro del resorte que se seleccionó es de 0.75 milímetros y la holgura, que para este caso se recomienda 0.005 milímetros. Obtenemos un valor para D igual a 8.755 milímetros. Con este dato podemos calcular lo que es el diámetro exterior y el diámetro interior. Diámetro exterior igual a D más el diámetro del resorte, que es 8.755 milímetros más 0.75 milímetros. Me da un diámetro exterior de 9.505 milímetros. De forma similar se hace para el diámetro interior. D mayúscula menos el diámetro del resorte. Y obtenemos un dato de 8.05 milímetros. Siguiente, obtenemos el índice del resorte con la siguiente fórmula. C mayúscula es igual a D mayúscula entre D minúscula. Y ya tenemos todo. Sustituimos y me queda 11.6733. Como vemos, entra dentro del límite, ya que habíamos definido mayor a 4 y menor a 12. Siguiente. El factor del aumento del esfuerzo cortante, K subíndice B, queda. Sustituimos el valor de C y obtengo K subíndice B igual a 1.1144. Siguiente, el esfuerzo cortante en la longitud sólida. Se utiliza la siguiente fórmula. Tengo todos los datos, solamente los sustituyo y obtengo el esfuerzo cortante en la longitud sólida de 560.0829 megapascales. Siguiente, vamos a calcular las espiras activas del resorte con la siguiente fórmula, donde todas las variables las conozco, excepto G mayúscula. Esa G mayúscula, la que está aquí, es el módulo de elasticidad en cortante y se obtiene con la siguiente tabla. Buscamos el tipo de material, que es un acero inoxidable, que lo tenemos aquí, tipo 302, 304, 306, y busco el valor. Aquí lo tengo, vale 69 gigapascales, lo sustituyo acá arriba, 69 por 10 a la 9 pascales. Coloco los demás datos y obtengo número de vueltas activas 4.924 vueltas. Siguiente. Las espiras totales va a ser la suma de las espiras activas más las espiras muertas. Y las espiras muertas se determinan en base a la siguiente tabla. Depende de los extremos que tenga en mi resorte. En nuestro caso van a ser extremos a escuadra o cerrados. ¿Por qué? Porque va a estar aplicado sobre superficies. En este caso, número de espiras muertas vale 2. Ahora sí, número de espiras totales, N subíndice T va a ser el número de espiras que calculamos, que es de 4.924 más número de espiras muertas, 2. Número de espiras activas más número de espiras muertas me da el total y es 6.924 vueltas. Bien, a continuación calculamos todas las longitudes que definen a mi resorte. Primero, la longitud sólida, o cuando ya tenemos el resorte totalmente comprimido. Va a ser de, bueno, la fórmula es número de vueltas activas más Q'. Q' la sacamos de la tabla anterior. Aquí tenemos Q', que vale 3. Y todo eso multiplicado por el diámetro del alambre, que es 0.75, y obtenemos la longitud sólida de 5.943 milímetros. Lo mismo para cada una de estas. Para la longitud inicial obtenemos una longitud inicial de 17.458. Este sí lo da el problema. Sustituimos Y y LS, que ya lo habíamos calculado, y obtenemos 17.458 milímetros. Longitud cuando se encuentra aplicada la carga de instalación es longitud inicial menos Y
y obtengo que vale 17.445 milímetros. Por último, la longitud L mayúscula, que es la longitud de operación, es L0 menos Y. Sustituyo los valores y me queda de 7.445 milímetros. Siguiente, calculamos la longitud crítica y se calcula con la siguiente fórmula: 2.63 que multiplica a D mayúscula entre alfa. En el diámetro D mayúscula ya lo que tengo calculado, solo me falta alfa. En este caso alfa es un parámetro adimensional. Depende a los extremos fijos y cómo se encuentren apoyados del resorte. En este caso va a estar en superficies planas y paralelas. Recomiendan utilizar alfa igual a 0.5. Sustituimos estos datos y obtengo la longitud crítica de 46.0513 milímetros. Bien, para comprobar que efectivamente estemos haciendo lo correcto, la longitud crítica debe ser mayor a la longitud inicial. Comparamos, longitud crítica vale 46.0515 milímetros y la longitud inicial vale 17.458 milímetros. Y efectivamente la longitud inicial es menor a la longitud crítica. Estamos bien. Por último, calculamos una cifra que es CDM, referente al costo del material. Aplicamos la fórmula, conocemos todo y obtenemos para el diámetro del alambre de 0.75 menos 639.4233. ¿Sale? Donde CRM es el costo relativo del material. En este caso es de 7.6. También se obtiene de tablas. Bien, siguiente mostramos la tabla con todos los resultados que obtuvimos. En este caso se hizo para diámetros de 0.5, 0.6, 0.7, 0.75, 0.8 y 0.9. Los primeros tres diámetros del 0.5 a 0.7 quedan descartados porque el índice es de 17, 14 y 12.43. Y recordamos que nosotros lo propusimos mayor a 4 y menor a 12. Bien, los siguientes cumplen con esta característica. Ahora, lo que hace que nosotros escojamos 0.75 milímetros es la relación de costo. Recuerden que un resorte, entre más grueso es el diámetro, mayor es el costo. Entonces desechamos 0.8 y 0.9 y obtenemos que el diámetro óptimo es de 0.75. Bien, aquí tenemos lo que ya dije. El diámetro que seleccionó es de 0.75. Paso siguiente, mostramos una figura con todos los parámetros que definen la geometría de mi resorte. Diámetro externo 9.505, diámetro interno 8.005 milímetros, diámetro del resorte del alambre 0.75 milímetros, vueltas activas 4.92, vueltas totales 6.92 y la longitud inicial que es 17.4582 milímetros. Paso siguiente, se realiza el modelo en SolidWorks, que es el de la derecha. Y posteriormente se manda a fabricar, que es el de la izquierda. Y por último vamos a ver un pequeño video sobre el funcionamiento de este tipo de resortes. Tenemos el resorte, tenemos la válvula, la que tiene una masa de 1.11 gramos, y tenemos este pequeño empaque. La presión del agua llega en la parte de arriba y hace que empuje el resorte. Y el funcionamiento es el que se muestra a continuación. Con esto terminamos este video. Muchas gracias y espero les guste.